Colegio de Investigación Educativa. Doctorado, Grupo V. Asignatura, Neurociencia y Educación. Doctorantes, Narda Belén Ávila Contreras y Cecilio Ignacio Cobian Aguayo. Catedrático, Dr. Carlos Miguel Topete Angulo. Muy bien. En este video vamos a hacer una explicación general de la asignatura. Vamos a comenzar con la unidad 1, la neurociencia y la educación. En esta unidad hicimos un mapa conceptual. Nos lleva a analizar la neurociencia dentro del aula. Nos explica cómo el aprendizaje, que es adquirir alguna cosa por medio del estudio, la observación o el juego, es la nueva adquisición de nuevas respuestas. El aprendizaje significa que uno aprende cuando la información se guarda en nuestra memoria. El aprendizaje se adquiere a través de los sentidos o a través de procesos intracerebrales. Nos referimos a procesos de los que no estamos ni siquiera conscientes. El aprendizaje forma sinapsis dentro del cerebro. ¿Qué son las sinapsis? Es un contacto funcional entre las neuronas y entre otras células. Para explicar el aprendizaje podemos hablar de la teoría de Hebb de 1949. Según él, el aprendizaje es una nueva relación que se crea entre neuronas y es recordar y mantener esta relación sólidamente activa. También nos dice que aprendemos cuando formamos nuevas conexiones sinápticas entre neuronas. Cuando logramos esto, formamos un cognito. Este está definido por una red de neuronas formadas por experiencias. El cognito es la unidad de conocimiento o memoria de la corteza cerebral. Forma lo que se conoce poéticamente como espinas dendríticas, como las de las rosas. El cognito contiene elementos de percepción y de acción. Correcto. No podemos hablar del aprendizaje sin pensar en el cerebro. Aquí es donde el aprendizaje se da. Para comenzar, el cerebro no es infinito. Mientras más aprendemos, más llenamos el cerebro. Y llega un momento en que para poder seguir aprendiendo, el cerebro tiene sus mecanismos y se defiende nada más dejando la información que es relevante. El cerebro es el que controla la memoria. Hay memoria a largo plazo, corto plazo, mediano plazo. La memoria significa codificación, abstracción, almacenamiento y evocación de informaciones aprendidas. He aquí algo muy importante: evocar las memorias que ya aprendimos. Eso no es tan sencillo, porque toda esta información, en cuanto se acaba de asimilar, se guarda en el hipotálamo. Por lo tanto, es memoria a corto plazo hasta que el cerebro considera que realmente es importante. Este tema que sacamos de un video nos invita a que nos demos cuenta que nuestro trabajo, la atención normal de un adolescente, dura alrededor de 15 minutos. Quiere decir que si nosotros pasamos clases de 50 minutos hablando y hablando y hablando, es muy probable que el adolescente no nos siga la corriente, no nos escuche. Sin embargo, si encontramos algo realmente llamativo, el adolescente podría seguirnos. Muy bien. También nos habla
de que para poder trabajar la memoria, una herramienta clave es el repaso. Es la clave del aprendizaje. El mismo autor, el que sale en el video, nos comenta que queremos que los jóvenes aprendan, hay que repetir, hay que repasar. Así el cerebro se da cuenta de que esto es realmente importante y que debe guardarlo. Continuamos. Muy bien. Este tema, además de hablarnos del cerebro y las conexiones que se forman, nos habla de cómo esto se aplica a la educación. Nos hace reflexionar, nos pregunta por qué las escuelas están tan habituadas a funcionar más en base a lo que dice o hace el maestro. Aquí la realidad es que la escuela, desde el inicio, la educación que conocemos, se trabajó con el modelo prusiano, que era para conseguir mano de obra barata y más o menos preparada. Por eso pareciera que tratáramos a los alumnos como obreros. Pero tenía que haber una figura de autoridad y voilà, ahí salió el maestro. Esta llevó a la educación tradicionalista, donde el maestro era un ente que se la sabía de todas, y al alumno no le quedaba más que ir a aprender de ese maestro todo lo que estuviera a su alcance. ¿Qué razones existen para intentar darle la vuelta a esta jerarquía y que sean también los familiares, el alumnado u otros agentes sociales, junto a los profesores, los que dirigen el aprendizaje? Cuando vemos modelos educativos distintos al tradicionalista, nos damos cuenta que el docente debe desempeñar un rol un poquito menos central. Ya no puede el maestro creer que él es el centro de la educación. Tiene que poner en el centro a los alumnos. El constructivismo espera que el alumno cree su propio conocimiento y que el docente meramente lo vaya apoyando y lo vaya acompañando en este camino de aprender. Ahora, nada sería más gratificante que todos los actores de la educación, que no nada más son el maestro y el alumno, sino los padres y la sociedad, se vieran inmiscuidos, no nada más para ir a firmar una boleta, sino como parte activa de la educación del joven, porque la mitad del tiempo la pasa en su casa y con sus familiares. Correcto. Además, le dimos otro análisis a esta situación. Nos dimos cuenta de cómo el ser humano nace con muchas limitaciones, a diferencia de otros mamíferos que nacen ya capaces de hacer muchas cosas. El ser humano, sin embargo, tiene una gran capacidad de aprender. Esta capacidad no se pierde cuando son estudiantes. Deberíamos poderla aprovechar. El alumno puede cambiar muchas maneras de pensar, puede hacer cosas de las que no creemos que es capaz. Ahora, ¿en qué podemos apoyarnos? Definitivamente podemos apoyarnos en múltiples teorías. Una de las teorías que nos puede funcionar es la de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Este nos habla de que hay inteligencia cinética y corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal también. Todos estos tipos de inteligencia deben considerarse a la hora de hacer una planeación. Es más, me atrevo a pensar, nos atrevemos los dos, que no nada más en una planeación, cuando se hacen los planes y programas o se elaboran modelos educativos, deberían considerar que no pueden aplicarse de manera homogénea. Ahora, queremos entender al ser humano. También está la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que nos lleva a analizarlo etapa por etapa. Nos enseña los estadios en los que está el joven. Nos habla de la etapa preoperacional, que es de los 2 a los 7 años, cómo el ser humano es totalmente distinto en ese momento, hace todo por intuición.
también está la etapa de operaciones concretas de los 7 a los 11 años. Aquí es cuando suelen estar nuestros alumnos en esta etapa y es donde tenemos que ayudarles a adquirir ya operaciones más concretas, ya no por intuición. Y por último llegamos a las operaciones formales, que son las personas de 11 a 12 años en adelante. Aquí ya no nada más usan operaciones formales, ya deben de ser capaces de abstraerse, de usar la lógica, de inferir, de entender en base a premisas. Muy bien, otra cosa que nos apoyó bastante son los diferentes métodos que tenemos. Está el inductivo, donde las conclusiones del razonamiento deductivo son verdaderas solo si las premisas en las que se basan también lo son. Está el deductivo. Si las premisas del razonamiento deductivo son verdaderas, la conclusión también lo va a ser. También está el indagatorio. La ciencia es indagación, pero no toda la indagación es científica con respecto a otros tipos de indagación, ya sea su contenido o método, o quizá ambos. Bueno, consideramos que con esto le damos un ligero viaje, una ligera aproximación al tema del que estamos hablando. Agradecemos su atención y nos despedimos.